Continuando con nuestro proceso de iniciar partida, vamos a continuar en este caso estableciendo esa configuración para nuestro juego. Como recordarán, ya hemos establecido o ya tenemos la data inicial para iniciar el juego. Ahora necesitamos pasar esta data a nuestro componente de tipo game para así poder empezarlo a utilizar. Inicialmente voy a comentar algunos consoles que no necesitamos. Voy a, por ejemplo, a quitar este, ya no necesitamos. Tampoco este lo vamos a necesitar. Ahorita lo elimino. Pero algo muy importante que vamos a requerir. En este caso estamos utilizando un socket, pero este socket nunca se lo estamos pasando al juego, al componente game. Entonces, en nuestro componente game también tenemos que pasar un socket para así poderlo utilizar. Entonces, voy a declarar o voy a establecer un nuevo prop de tipo socket. Este es de tipo socket, que viene de socket.io. Socket.io client. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros sockets. Recuerden, voy a establecer los imports acá para que queden ordenados. En este caso, pues para que sea mucho más fácil y mucho más sea legible para nosotros poder encontrar los imports. Suelo ordenarlos en este caso de forma alfabética para así poderlos encontrar de forma mucho más sencilla. Básicamente hacemos un sort y ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, tenemos estos dos props, pero no los hemos utilizado. Entonces, en este caso, voy a utilizar aquí el room name. Este por defecto va a ser un string vacío y un socket, que en este caso, pues por defecto va a ser undefined porque pues no tiene nada. Pero esto quiere decir que tenemos que pasar el socket y el room name. Como lo recordarán, el room name ya lo hemos pasado acá, pero no hemos pasado el socket, porque el socket no lo tenemos acá. Pero el socket sí lo tenemos en este punto. Entonces lo vamos a pasar. Entonces, esta función o este data online, vamos a darnos cuenta que lo que pide. Si vamos y data online, básicamente tiene la información. Aquí sí vamos a habilitar la información del socket porque ya la tenemos. Y además de ello, vamos a traer el import que lo teníamos acá documentado del socket AI client. Muy bien, porque en este caso sí los vamos a necesitar. Ahora, necesitamos pues pasar esa información como tal ya a nuestro componente. Voy a guardar acá. Entonces, ahora ya tenemos la información en este caso que vamos a pasar. Ahora, como se pueden dar cuenta, aquí nos dice que hay un error, porque hace falta ¿qué? Hace falta ya el valor del socket, que no lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es un join. Entonces vamos a tomar la data que tenemos en este caso acá, hacemos un spread operator y pasamos socket. Y en este caso ya tendríamos la data que vamos a utilizar para nuestro componente game. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces básicamente voy a establecer un comentario que dice, se genera la data online, además se añade el socket, que lo vamos a necesitar. Muy bien, entonces aquí básicamente ya hemos finalizado nuestro componente, nuestro hook de tipo useSocket, que es el hook que nos permite hacer la conexión entre nuestros diferentes usuarios. Voy a hacer un proceso de limpieza, en este caso eliminando aquellos comentarios o consoles que no vayamos a necesitar. Acá ya hicimos este to do de redireccionar al lobby, entonces en este caso ya lo necesitamos. Y pues como les decía, ya está listo este componente, este hook, y ya lo podemos utilizar. Muy bien, voy a proceder igualmente a organizar imports. Esto es una buena práctica, pues básicamente para que encontremos todo de una forma mucho más sencilla. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro useSocket listo. Pero como se puede apreciar, useSocket retorna el data room socket que ya lo hemos utilizado y también el data online game. Y acá, como se puede apreciar, estamos validando que si data online game ya no es false, nos va a mostrar el componente game. Entonces vamos a evidenciarlo acá, to players, y ahora nos dice que tenemos que mostrar el componente game. Ahora, el componente gain es un componente que es relativamente pesado. Por ello, no vamos a cargar este componente directamente, sino solo lo vamos a cargar por demanda, es decir, solo cuando sea necesario. Por ello, vamos a utilizar suspense para cargar ese componente. Entonces, para ello vamos a utilizar suspense de React. Recuerden que suspense espera un fallback para mostrar algo mientras está cargando. Y acá vamos a poner nuestro componente de tipo loading. Y dentro de este vamos a cargar el componente gain. Recuerden que para utilizar, en este caso, suspense y utilizar o cargar el componente, en este caso, por demanda, tenemos que utilizar lazy. Entonces vamos a cargar el componente gain de esta forma. Vamos a cargar lazy, el cual viene de React también.
Este pues recibe una función y utilizamos esta notación para importar nuestro componente. Entonces nuestro componente game básicamente está a varios niveles. Entonces voy a copiar la ruta, que es esta ruta. Y ya tendríamos el componente game listo para utilizarlo. Vemos que es este componente. Muy bien, entonces voy a cerrar el resto de archivos y vamos a quedarnos con el componente matchmaking y aquí está el componente game. Aquí voy a reducir un poco la consola del backend. Ahora, aquí este componente gain, como ya es de tipo lazy, podemos pasarle la data. Para pasarle la data, básicamente invocamos el componente gain y la data que necesita este es la misma data que tiene data online. Pero como necesitamos pasar cada una de sus propiedades, hacemos un spread. Muy bien, y con esto ya estaríamos estableciendo la información del juego. Vuelvo y lo comento, en este caso estamos haciendo una operación con suspense para que apenas cargue el componente matchmaking, no ha cargado el componente game. El componente game solo se carga cuando lo necesitamos. Como lo dice acá, se valida que existen datos del juego y que se muestre el componente. Después de la interrupción se usa suspense ya que este componente es pesado, así que solo se carga cuando es necesario. Muy bien. Entonces vamos a volver a probar. Vemos aquí, en este caso se nos han creado algunas salas. Two players, y vemos que ya cargó. Y vemos que aquí nos dice que el jugador que tiene el turno es este. Pero vemos que este está desincronizado. O sea, este valor que yo lancé acá, este no lo ha escuchado este jugador. Porque básicamente no hemos sincronizado el juego. Como se pueden dar cuenta, aquí yo puedo seguir haciendo movimientos. Y acá vean, este movimiento no está sincronizado junto con este movimiento. Porque básicamente no hemos hecho ningún tipo de sincronización del juego. Básicamente hemos validado los dos jugadores que pueden empezar a jugar, pero en ningún momento hemos sincronizado el juego. Ahora tenemos que empezar a hacer ese proceso. Entonces, para ello, nos dirigimos ahora a nuestro componente de game. Ya dejamos el componente matchmaking porque ya este componente básicamente está listo. Recordemos cómo es el flujo. Primero tenemos una página online. Esta es la página principal. En la página online tenemos todos los flujos diferentes. Cuando vamos a mostrar los botones de autenticación o mostramos el listado de cuántos jugadores pueden jugar o mostramos la UI para jugar amigos, si no, mostramos el componente matchmaking. El componente matchmaking nos va a mostrar el listado de usuarios que se van a conectar para jugar en para que pueden jugar. Si todo ya está salido bien, básicamente ya mostramos el componente game, que viene siendo este. Y ese es el componente que vamos a empezar a volver en este caso, a modificar o a implementar la funcionalidad online. Muy bien, entonces en este caso nos vamos a centrar en el componente gain. Voy a cerrar los demás archivos y vamos a abrir también sockets a nivel de modelos. Recuerden que tenemos nuestros sockets. Como recordarán, tenemos este console que nos dice que la sala ya está llena y este es el console que vamos a utilizar. Aquí pues vamos a revisar dónde tenemos consoles para así poderlos quitar y no tener consoles que no necesitemos. Muy bien, aquí ya no tenemos consoles. Aquí vamos a recargar, play online, two players. Y acá dice que la sala ya está llena. Ya tenemos a nivel de backend, sabemos que la sala ya está llena, pero a nivel de frontend le tenemos que indicar a nuestro backend, en este caso a nuestro socket, indicarle que nuestros clientes están listos para jugar y así poderlos empezar a sincronizar. También tenemos que evitar algo, no podemos permitir que el juego inicie automáticamente sin saber si el juego ya está sincronizado. Por ello tenemos que modificar algunas acciones en nuestro componente game. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en la acción del el turno inicial, como se puede dar cuenta que tenemos nuestro turno inicial, tenemos un to-do que dice se debe validar cuando se está en la jugabilidad online. Entonces vamos a implementar ese to-do. Entonces, en este caso teníamos el initial tour que lo está tomando directamente de directamente de lo que viene de nuestros props. Entonces tenemos que modificarlo. Entonces para ello, aquí el initial tour va a ser lo siguiente. Entonces, recuerden que el current tour básicamente es un valor, en este caso sería un valor de tipo numérico. Entonces lo que vamos a indicar es eh, que si el tipo de juego es igual a atypegame.offline, quiere decir que es lo mismo, entonces le hacemos initial tour. Si no, por defecto va a ser -1, porque en este caso no vamos a indicar ningún turno.
Vamos a pasar este comentario para indicar la acción que acabamos de hacer. Entonces, guarda el valor del usuario que tiene el turno. Si es offline, se establece el turno del usuario que inicia la partida. Si es online, se establece -1. Esta, esta que se, hasta que se haya validado que todos los usuarios ya se encuentran listos para empezar el juego. Entonces, por ello, este sería un -1, pero lógicamente ese valor -1 pues no sería válido. Aquí, lógicamente, Actions Tour también tiene Get Initial Tour. Entonces, por tanto, no podemos pasarle no podemos cargar esta variable hasta que sepamos que el juego ya está listo. Por ello, vamos a modificar esta función. Entonces, básicamente acá vamos a indicarle lo siguiente. Entonces, voy a abrir básicamente el return, como lo tendríamos normal. Le ponemos un return. Y aquí pues tendríamos la función. Pero aquí lo que vamos a hacer es la validación. Una validación muy similar a la de abajo. Si el tipo del juego es igual a aTypeGain. No, ese no es. Es el valor de aTypeGain, como lo teníamos acá. Punto offline. Quiere decir que lo dejamos como estaba antes. Entonces, en este caso, lo dejamos de esta forma. Si no, vamos a dejar que este tenga un valor por defecto de Actions Tour. Default Actions Tour. Que es este. Entonces, básicamente, este tiene un valor por defecto que es un valor que estábamos utilizando en otro lado. Entonces, con esto estamos reiniciando esta variable, pero no con valores ya calculados por el usuario que tenga el turno, porque esta información no es válida aún y no la podemos utilizar aún. Entonces, en este caso, guardamos y ya tenemos aquí, en este caso, esa validación. Pero recuerden, lo que estamos haciendo es que si estamos jugando online, no podemos dejar que el cliente empiece a jugar hasta que sepamos que estamos sincronizados. Entonces, si es un juego offline, se establece el valor de inicio del juego. De lo contrario, no se establece nada hasta que se haya validado que todos los jugadores ya están listos para empezar el juego. Muy bien. Entonces, aquí voy a quitar, en este caso, este to do, porque ya no necesitamos. Y necesitamos también quitar este valor. Muy bien. Y con ello, pues ya tenemos, en este caso, algunas acciones listas. Entonces, vamos a recargar acá. Play online, two players. Y vean, los clientes básicamente no están haciendo nada. No tenemos dados en ninguno de los clientes. Porque en este caso no sabemos si aún están sincronizados. Por ejemplo, si ya nos vamos a una jugabilidad normal, es decir, a una jugabilidad offline, como es en este caso, por ejemplo acá, veamos que el cliente funciona de forma normal. Porque en este caso, básicamente, si estamos offline, funciona como siempre ha funcionado. Muy bien, entonces recuerden, en este caso, cuando estamos jugando online, no hemos establecido que el juego inicie. Básicamente nos carga el board. Y vean que el color del board pues corresponde al color que teníamos. Igualmente vamos a revisar la jugabilidad con amigos. Vamos a aprovechar a ver la jugabilidad con amigos. Vamos a decir que este board empiece en verde. Con ciertos jugadores. Vamos a decirle Play Online, Play con Friends y le vamos a decir el valor del board 426.52. Entonces, él dijo que iba a empezar con el color verde y por tanto el color de su adversario va a ser azul. Muy bien, con esto pues ya hemos establecido la información inicial para poder bloquear el juego y de esa manera establecer que el juego no empiece. Pero ahora tenemos que establecer algunas acciones relacionadas a poder sincronizar el juego. Como se puede apreciar aquí tenemos un to-do, el cual nos indica que tenemos que implementar esta funcionalidad, la funcionalidad de sincronización. Vamos a empezar a realizar esa acción en el siguiente video.